Bienvenidos usuarios de AprendeNIF a otro nuevo Casos de NIF, donde estamos con un ciclo que hemos llamado Marco Técnico para Microempresas. Nos acompaña nuevamente el contador público y consultor Edilson Rojas, donde vamos precisamente a tratar en el orden en el que íbamos hoy los temas que corresponden a inversiones, inventarios y cuentas por cobrar. Edilson, nuevamente bienvenido. Gracias, doctor, formal. Entonces, pues ya venimos toda una... Hoy iniciaríamos con inversiones, que corresponde al capítulo 6, dentro del marco técnico. Correcto. Ya habíamos hecho los primeros 5 capítulos, correcto, que son 2 sesiones anteriores, y ahora esta tercera, que sería precisamente otros 3 nuevos temas. Correcto. Todos ellos, en el caso de inversiones, que corresponde al capítulo 6, debemos tener en cuenta básicamente 4 cosas, ¿no? El reconocimiento inicial, ¿cierto? La medición, la presentación y posteriormente pues las revelaciones. Correcto. Unos aplicarán... Eso es una constante en los 3 marcos técnicos. Exactamente. O sea que yo siempre debo tener en cuenta que todo estándar, sea de una u otra manera, debo encontrar cómo se debe reconocer cualquiera de las temáticas. Llámese cómo reconozco los inventarios, cómo reconozco las cuentas por cobrar, las inversiones, la propiedad, planta de equipo, etcétera, etcétera. Siempre tiene que haber el reconocimiento. La medición inicial que va pegada a ese reconocimiento, o sea, son una sola. Luego viene la medición posterior. La medición posterior siempre es cada vez que emito estados financieros. Eso significa medición posterior, es decir, cuando vaya a emitir unos estados financieros, ¿qué aspectos debo tener en cuenta? ¿No? ¿Mantener la misma metodología o cambiar? Eso es lo que se propone. Y por último, lo que voy a revelar, a informar de cada temática. ¿Qué debo revelar de inversiones? ¿Qué debo revelar de cuentas por cobrar? ¿Qué debo revelar de inventarios? Entonces, esos 4 aspectos los vamos a tener en cuenta en todos los rubros que vamos a analizar de aquí en adelante. Dígase capítulo, dígase sección. Es correcto. O las NIC plenas, cada uno de las temáticas de las NIC. Bueno, el alcance de esta sección pues tiene los principios básicos para su reconocimiento, define ya qué son instrumentos financieros de propiedad de la microempresa como tal. Correcto. ¿Sí? Y con el fin de obtener pues los ingresos respectivos a través de esos instrumentos. Correcto. Entonces ahí aparecen definiciones como instrumento de deuda. Ajá. Por ejemplo, mira este caso, cualquier entidad podría pensar, pero una microempresa hablando de instrumentos financieros. Y es que de alguna manera, Edilson, se ha mitificado el término instrumentos financieros. En el buen sentido, un instrumento financiero es aquel que para una de las partes, el beneficiario, es un activo financiero y para la otra parte puede ser un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio. Pongamos algunos ejemplos de qué significa cada uno. Si yo tengo una cuenta corriente, tengo un activo financiero, cuenta corriente bancaria. En el caso mío, yo que soy el dueño de la cuenta corriente, yo tengo un activo financiero. Pero ¿qué es la cuenta corriente para un banco? Es un pasivo financiero, porque el banco le debe al cuentaviente ese dinero. Entonces, ahí se configura un instrumento financiero, porque para el dueño de la cuenta es un activo financiero, para el que tiene maneja la cuenta, en este caso el banco, sería un pasivo financiero. Entonces, concuerda con la definición. Una inversión en acciones, ya que estamos tocando el tema de inversiones. Para una entidad puede tener un CDT, un bono. Correcto. Pero sí. Y eso sería un activo financiero. Para el que emite ese CDT o emite ese bono, es un pasivo financiero. Entonces cumple la definición de instrumento financiero. Entonces los instrumentos financieros son de 3 clases: activo financiero, pasivo financiero e instrumento de patrimonio. Son nombres técnicos, pero activos financieros, ¿qué son? Pues el efectivo, las cuentas de ahorro, las inversiones, las cuentas por cobrar, y en general eso compone, digamos que sería el mayor
cuerpo de lo que son los activos financieros. Los pasivos financieros serían entonces proveedores, cuentas por pagar, obligaciones financieras, por ejemplo. Entonces, instrumentos de patrimonio, entonces pueden ser las acciones, cuotas, partes de interés social, ¿no? ¿Y qué microempresas tienen estos, por ejemplo? Pues mira, una SAS, pongamos simplemente una SAS. Una SAS podría tener fácilmente dentro del cuerpo de sus... ¿Con qué instrumentos financieros de patrimonio, instrumento financiero, pero de patrimonio, tiene una SAS? Pues las acciones. Correcto. Una sociedad limitada, ¿qué tiene? Tiene cuotas. Una sociedad en comandita, simple, tiene partes de interés social. Una sociedad en comandita por acciones tiene una parte, que son partes de interés social, y otra parte que tiene acciones. Entonces fíjate que dependiendo del tipo societario, incluso en estas encomanditas podría tener dos tipos de instrumentos de patrimonio. Ahora, en las sociedades encomanditas, por ejemplo, el patrimonio está afianzado en las acciones mucho más que la representación, que en este caso es la parte colectiva del socio gestor. Correcto. Entonces, en ese orden de ideas, hasta la más pequeña societaria podría tener un instrumento de patrimonio. Una persona natural tiene un instrumento de patrimonio no como título, sino tiene patrimonio por diferencia entre sus activos y sus pasivos, ¿no? Porque una persona natural no emite ningún título o valor para que nadie lo adquiera, entonces no tiene instrumentos de patrimonio, pero sí puede tener instrumentos financieros activos, instrumentos financieros pasivos. Entonces eso sí lo puede tener una persona natural. Y que vamos a ir ampliando sobre esa parte. Es correcto. Y aquí aplicaría, por ejemplo, y todos estos ejemplos que nos acaba de dar, realmente nos estamos refiriendo a empresas pequeñas que sí cumplen con las condiciones que define el decreto 3019 del 2013 que se maneja. Pero fíjate que por más pequeñita que sea, por más microempresa que sea, después de que sea una entidad, dime que pongamos una persona, un electricista, tiene cuentas por cobrar porque pasa una cuenta de cobro y le están debiendo. Ese es un instrumento financiero. Entonces, se va al banco y pide un crédito y le toca firmar un pagaré. Es un instrumento financiero. Correcto. Entonces, hasta esa pequeña persona natural que lleve contabilidad puede llegar a tener esos instrumentos financieros. Entonces, los instrumentos financieros no son exclusivos ni de sociedades ni de empresas grandes y mucho menos de bancos. Cualquiera de nosotros, obviamente, son instrumentos financieros muy básicos, muy sencillos, ¿no? Al punto de que muy pocos microempresas y empresas pequeñas podrían ser, por ejemplo, manejadores de forward de divisas. Primero, porque les da susto manejar una figura hacia el futuro, les da miedo, y les da miedo es por su desconocimiento, y posiblemente no lo hagan. Entonces es preferible que ellas hagan cartas de crédito, que es un instrumento financiero, podría ser un giro financiado, que es un instrumento financiero, que son figuras muy comunes en el sector de la importación. Entonces ahí te puedes dar cuenta cómo hasta los pequeños pueden llegar a manejar incluso un poquito, porque una carta de crédito o un giro financiado no necesariamente son fáciles de manejar, pero ahí estaría involucrado un préstamo que se combina con una tasa de cambio, y que se combina sobre todo cuando estamos manejando importaciones, una tasa del exterior, que normalmente es o la tasa Prime, que se maneja en la bolsa de Nueva York, o la tasa LIBOR, que se maneja en la bolsa de Londres. Últimamente, la mejor tasa de negociación es la LIBOR. Hace muchos años la que predominaba era la tasa Prime. Hoy en día la que más ha cogido fuerza es la tasa LIBOR. Entonces ahí con todos esos elementos podemos darnos cuenta que vamos a hablar de una microempresa
Y es como si estuviéramos hablando de una empresa grande. Lo que pasa es que en su justa dimensión. Correcto. De este reconocimiento inicial, pues para inversiones, lo importante es que pueda ser medido con fiabilidad, ¿cierto? En cuanto a la medición. Y se maneja el costo. Y se maneja el costo. Exacto. Y se maneja el costo. El costo histórico. En el decreto 3 del 2013 dejó como el mayor método de medición el costo histórico. Algunas personas creen que hablar de costo histórico es que estamos frente a algo que no representa, que es malo. Pero si observamos, si yo compro hoy una bodega, pues esa bodega me cuesta un determinado valor. Al cabo de un periodo ya es costo histórico. Correcto. Sí. Pero todavía después de un periodo contable, ya todavía representa. Y ese valor todavía tiene una significancia. Y puede ser que su valoración no sea representativa porque ha pasado muy corto tiempo. Entonces ahí nomás nos podemos dar cuenta que el costo histórico es un costo definitivamente que puede tener todos los elementos para manejar allí. Bueno, en cuanto a esa medición para las inversiones, pues tenemos que tener en cuenta que si hay causación de intereses pendientes, que sería como lo nuevo. Correcto. Para las micros, pues se deben reconocer. Y se deben reconocer bajo interés simple. Y ¿no? Que no es el interés efectivo que se maneja en NIF plenas y en NIF pymes. No se maneja interés efectivo, se maneja interés simple. ¿Y cómo es el interés simple? Una regla de 3. Tasa dividido número de días multiplicado por número de días. Así de elemental. O sea, no hay el hecho de tomar la fórmula de tasa efectiva, que es 1 más i elevado a la n menos 1. Eso no se maneja en las micros. Le quisieron quitar eso para dejarlas más libres. Pero hago una excepción, como lo hablamos en nuestras sesiones pasadas. Si una entidad quisiera manejar interés efectivo, lo podría hacer. O sea, no es que es interés simple y punto, no. El recomendado es interés simple. Pero puedo cambiar a política de NIF pymes, por ejemplo, y lo vuelvo interés efectivo. Entonces también eso es un aspecto importante. Se va preparando pues para... Y eso le permitiría cuando ya crezca esa pequeña empresa y cuando vaya a asimilar el tema de NIF para las pymes, ya le va sirviendo. Pero perfectamente podría seguir con interés simple, si acaso lo desea así, y simplemente hacer el pequeño cambio de interés simple a interés efectivo cuando ya pase a NIF plenas. Y en cuanto a la presentación, Y en cuanto a la presentación, pues se clasificarían esas inversiones como activos corrientes si están se redimen antes de un año. Dentro de los 12 meses siguientes. Exacto. Y como no corrientes, cuando se rediman, pues... Que es la característica de todos los estándares, de plenas y de pymes. Es decir, corriente durante los 12 meses siguientes, no corriente más de 12 meses. Eso y una pyme, una microempresa, podía hacer las mismas situaciones de plenas o de pymes en esa parte. Bueno. Y por último, la revelación. La revelación es que hay que mostrar el monto del capital y el monto de los intereses. Okay. De manera similar vendrían las cuentas por cobrar. Muy similar, que ya las podríamos ver un poquito más a detalle en breves momentos. Ok, perfecto. Hasta aquí no varió nada, 2649, o sea, las modificaciones 2649 versus norma, capítulo, son mínimas. Así, correcto. En este punto estamos en una circunstancia precisamente de muy pocos cambios. Es más, diríamos que una simplificación muchísimo más grande de lo que incluso teníamos en el decreto 2649 del 93. Bueno, perfecto. Pues vamos. Gracias amigos por tomarse el tiempo de escuchar este video.
del cual muchos de ustedes están en las mismas condiciones que muchos colegas en Colombia, y es cómo arrancar este proceso de NIF, porque hemos escuchado tantas cosas que realmente necesitamos darle forma a tanta información que nos ha llegado. Por eso les tenemos una muy buena noticia, y hemos querido hacer un curso muy puntual sobre cómo iniciar este proceso, el cual hemos llamado los aspectos esenciales para implementar la NIF para las pymes. Con estos aspectos esenciales no queremos cubrir todos los casos, pero sí al menos los que nos tienen la mayoría de nuestras empresas. Con ello vamos a lograr mirar, por ejemplo, el tema de cómo activar las NIF en nuestro programa, o al menos las recomendaciones para el proceso de activar las NIF, cómo vamos a realizar la parametrización de documentos o qué aspectos vamos a tener en cuenta en esos parámetros de los documentos, el proceso de ventas, si le tenemos que hacer alguna recomendación, algún cambio, qué encima de todo se nos puede venir con este proceso. Para prestación de servicios, ¿habrá algunos cambios? ¿Tendremos que hacer algo? En el costeo de NIF y en el manejo del inventario, ¿lo vamos a continuar haciendo igual? ¿Tenemos que cambiarlo? En el módulo de activos fijos, expreso la palabra activos fijos solo con una intención, que no la confundamos con propiedad, planta y equipo. Esto quiere decir que como activos fijos vamos a meter un conjunto de activos, propiedades de inversión, leasing financiero, la misma propiedad, planta y equipo, bienes en comodato, etcétera, etcétera. El deterioro de la cartera, ¿cómo vamos a manejar ese deterioro de cartera? Que va a ser prácticamente lo más periódico a realizar. El deterioro del inventario, ¿no? ¿Cuándo se genera? ¿En qué momento tenemos que hacerlo? ¿Cuándo se recomienda ese tipo de situaciones? Y por último, los informes que tenemos que emitir con relación a las NIF. Muy bien, amigos, los esperamos entonces en este curso de aspectos esenciales para la implementación de la NIF para las pymes. Los espero. Para el manejo de cuentas por cobrar, casi que podríamos tomar lo mismo que hablamos de inversiones. ¿Y por qué motivo? Porque las cuentas por cobrar son un instrumento financiero, entonces van muy ligadas. Entonces vamos a tener que las cuentas por cobrar se manejan directamente, ¿no?, al costo, no hay que adicionarles absolutamente nada de costo de transacción, porque todo se lleva a resultados. Entonces se maneja, ¿y qué significa cuentas por cobrar al costo? Pues que como las cuentas por cobrar nacen de un ingreso, o generan un ingreso, entonces ese ingreso es al valor que yo negocié. Eso significaría en ese momento el costo de la transacción, ¿no? El costo, el valor que estoy manejando. Entonces son derechos como tal, sería como la definición que trae el capítulo, derechos contractuales, porque hay de por medio un contrato, así no sea verbal o escrito, y de recibir algo, ¿no? En el caso de las inversiones hay un contrato, pero normalmente ese contrato se deja en un título valor. Por el contrario, en las cuentas por cobrar se manejan normalmente son documentos, tales como facturas. Entonces, a pesar de que son muy similares en su estructura, casi iguales en sus estructuras, podemos tener esa parte. Para el reconocimiento. El reconocimiento se hace en el momento en que tengo derecho al cobro. Cuando tengo derecho al cobro. Esto habría que unirlo con la sección de ingresos del marco técnico para microempresas. Entonces, cuando veamos los ingresos, que es lo que va unido, cuentas por cobrar e ingresos van de la mano, lo tenemos. Una curiosidad para irnos adelantando y no dejar las cosas como en blanco. Para el tema del reconocimiento, también se tiene en cuenta los elementos que manejan
plenas y pymes en el tema de ingresos. Porque así como reconozco el ingreso y tiene unos requisitos, simultáneamente estoy generando la cuenta por cobrar. Entonces, los requisitos de este ingreso se ven reflejados aquí. Normalmente, ¿cuándo? Cuando entrego los riesgos, cuando por algún motivo ya tengo derecho a cobro, porque sé el costo de la mercancía. Entonces, en ese momento puedo reconocer el ingreso y simultáneamente reconozco la cuenta por cobrar. Obviamente, si es a crédito. Correcto. En cuanto a la medición de las cuentas por cobrar, pues ya hablábamos que es el costo histórico, que es el valor que viene expresado en la factura o Sí, en el normalmente, documento, en la sí. cuenta por cobrar, pero aparece algo nuevo, o un término nuevo que es el deterioro. ¿Sí? También Es a las microempresas, a pesar de que son pequeñas, también se les dijo, sus activos pueden perder valor. ¿Eso cómo se llama? Deterioro. Correcto. Un activo puede perder valor, una inversión puede perder valor, una cuenta por cobrar puede perder valor, un inventario puede perder valor. Entonces las cuentas por cobrar no son la excepción. ¿Y qué significa pérdida de valor? La que más le pega a la microempresa, que no se la vayan a pagar. Entonces el deterioro es la pérdida de valor de la cuenta por cobrar, que podría ser una estimación de un posible no recaudo de la cuenta por cobrar. Y eso sería el deterioro. ¿Ves? Y en cuanto a la presentación, pues ya ahí sí entra nuevamente el tiempo, si es un año o menos de un año. En cuanto al activo corriente, si es o corriente pasivo o no corriente, se presenta si es antes de un año, y en el caso del activo no corriente, pues se presenta cuando es más superior de un año. más de un año. Se reconoce con más de un año. Mira que ahí hago una observación, simplemente. Hay que tener en cuenta que una cuenta por cobrar se va volviendo vieja y vencida. Entonces esa cuenta por cobrar, cuando ya no se está cobrando, deja de ser corriente y pasaría a no corriente. ¿Es corriente cuándo? Cuando yo espero que la voy a recaudar, pero hay algunas que se baja esa expectativa. Voy a poner unos casos de no corriente. Una entidad que entra en ley de insolvencia o lo que se llama reestructuración financiera o ley 1116, ¿no? Yo pongo un caso, una empresa le vendió a un cliente, ese cliente empezó primer año, no pagó, entramos con una figura jurídica, no se pudo cobrar, y la empresa, para salirse de no solamente ese problema, sino otros problemas que tenía, entró en esa figura de reestructuración financiera. Esa reestructuración financiera o ley 1116 hizo de que nos va a pagar en el año 2038. Estamos en el 2015. Tenemos que esperar cantidad de tiempo. ¿Ves? En ese caso, esas cuentas se volverían cuentas por cobrar a largo plazo. Que eso es, he colocado un ejemplo extremo para que nos podemos identificar con las posibles situaciones que podrían volver una cuenta por cobrar a largo plazo. Lo ideal para una microempresa es no tener cuentas por cobrar a largo plazo. Una cuenta por cobrar a largo plazo significa quitarle liquidez a una empresa. Entonces, y ahí no se puede dar. Te voy a colocar el caso de una inmobiliaria. Le prestó unos dineros a los socios y los socios han venido pagando ese dinero, ya llevan 5 años y dijeron que se van a tomar 5 años más. Porque la inmobiliaria les prestó a los dueños para comprar unos apartamentos. Entonces resulta que, claro, lógicamente los propietarios no tienen toda la liquidez y van pagando lentamente. En ese caso también, por ejemplo, habría una porción corriente, que sería lo que recuperaría en el ejercicio siguiente, y una porción no corriente de los próximos, por ejemplo, si son 5 años, los próximos 4 años restantes. Entonces veamos que por más pequeña, te estoy hablando de una inmobiliaria, obviamente le prestó a sus socios para comprar un apartamento. Entonces, porque tenía la liquidez, ¿no? Especialmente la parte de la cuota inicial, porque la deuda sí la están pagando los dueños, los socios.
pero la cuota inicial que no la tenía se las prestó la empresa de ellos. Entonces, fíjate que por más pequeña que sea la entidad, pueden surgir cuentas por cobrar a largo plazo. Y en cuanto a la información a revelar, que sería el otro componente, hay que revelar cuáles son esas cuentas estimadas que se piensan que tienen deterioro, el monto de los intereses pendientes de cobro. Si acaso, en este caso, si acaso cobro intereses. Si no cobro intereses, no hay necesidad de reflejar nada. Entonces le quitan toda esa presión de costos estimados, intereses estimados, intereses implícitos. Nada de eso se tiene en cuenta en este marco de microempresas. Correcto. Entonces, seguimos con inventarios. Con inventarios. Los inventarios yo diría que es el rubro que más utilizan todas las entidades, ¿no? Aquí no hay excepción. Lo que mínimo utiliza una entidad son inventarios de insumos. Por eso, dentro de las características del inventario, le colocan el inventario que está para la venta, el inventario que está para la producción en proceso, el inventario que está para el consumo, ¿no? Entonces también podría ser. El de consumo podría ser tanto para entidades de servicio, por ejemplo, qué sé yo, una persona que haga mantenimiento. Entonces, el mantenimiento de impresoras. Entonces resulta que tiene pequeños alcoholes, algunos Sprite para limpieza, algunos filtros, por ejemplo, para aspiradoras, que puede estar aspirando los equipos. Ese tipo de situaciones, por ejemplo, podría ser insumos. Inventario de insumos. Pero también podría ser el inventario de insumos de cosas, pequeños repuestos que tenga para sus máquinas que utilice, si acaso eso es. Repuestos, por ejemplo, si es un pequeño transportador y tiene unas llantas de repuesto, esos serían unos insumos, ¿no? No hay necesidad de clasificarlas como podría ser en el caso de algunos elementos que se manejan como propiedad, planta y equipo. Aquí el microempresario puede perfectamente manejar esos insumos, porque como es genérico y puede tener uno o dos, mira, tú puedes encontrarte en esto pequeños propietarios de taxis en una entidad como microempresa, porque tienen 2 taxis y cada uno vale 20 millones de pesos, tendría 40 millones. Incluso lo que más tendría en lugar de tangibles, lo que podría tener es un intangible llamado licencias. Esas licencias que tienen los taxis, por ejemplo, un microempresario lo podría manejar. Mira que hasta un microempresario podría llegar a tener intangibles, situación que no se consideró en este estándar de microempresas. ¿Ves? Ahora, si es una persona que compra y vende licencias, esas licencias se volvería el inventario de esa entidad. Los criterios, ya mirándolos para el reconocimiento, que estén mantenidos, criterio general, que estén mantenidos en el proceso normal o en el curso normal de las operaciones, es un criterio fundamental, ya sea en el proceso de producción o en forma de materiales o de insumos o suministros, como nos lo mencionaba ahora hace un momento. Sí, correcto. Ahora mira, mantenerlos para la venta. ¿Qué significa mantenerlos para la venta en el ciclo de operaciones normales? Mira el caso de un lote. Hay personas que cuando uno les habla de lotes, inmediatamente asocian a propiedad, planta y equipo. Pero si yo soy una constructora, ¿puedo llegar a vender lotes? Entonces, los lotes para esa constructora serían inventarios. Ahora, soy constructora. Puede ser que ese lote se vuelve materia prima de su construcción, llámese casas o apartamentos. Entonces, por eso hace la aclaración el estándar, PLENA, PYME y micro, le dice, para que sea considerado inventario, tiene que estar en el ciclo, en las labores ordinarias, en el ciclo normal de sus operaciones, en su objeto social. Ahí es donde está el inventario. Entonces, puse un caso extremo, el lote, pero normalmente los inventarios que están en el ciclo de operaciones pues son las mercancías. Los comerciantes, todos los comerciantes tienen inventarios que están para la venta. ¿En qué? En sus operaciones. Así sea un pequeño supermercado,
así sea una pequeña papelería, un vendedor una empresa que vende libros. Pero, por ejemplo, en el caso de insumos, podríamos tener también unos inventarios de insumos cuando un pintor compra la pintura para poder realizar su labor. Pero también podría tener dentro de sus insumos brochas, podría tener los cilindros para poder pintar de manera directa. De pronto podría llegar a tener unas bandejas que podría de pronto usar y después ya desperdiciar. Todo lo que vaya a usar y solo vaya a durar en ese proceso sería insumo. Ya podríamos hablar de pronto de un equipo, si acaso estamos hablando de un soplete o algo así. Entonces, siempre cuando hablemos de inventarios estaríamos hablando de mercancía que se va a vender, en materia prima que se va a procesar y sacamos un producto terminado, o insumos que voy a utilizar para poder también producir o prestar un servicio. Siempre esos tres elementos. Y su medición igual al costo. También al costo histórico. Correcto. Pero ahí en la medición, volvemos otra vez. Mira que se mantiene el elemento de la homogeneidad en los otros estándares, en plenas y en pymes. También le dicen, tengan en cuenta que por pequeña que sea, si yo tengo unos fletes, tengo que agregárselos al valor del inventario. O sea, se mantiene el criterio. Los descuentos, restárselos, pero hace una excepción. Cuando los descuentos son condicionados, dice, yo no quiero que usted se me enrede manejando la contabilidad. Si tiene descuentos condicionados, llévelos a los resultados. ¿Ya? Aquí sí hizo la salvedad. Los descuentos condicionados se van a los resultados. ¿Qué llevar a los resultados? Sencillamente llevarlo, en este caso, decir llevar a los resultados. Cuando dice llevar al resultado, es llevar al estado de resultados, al PIG, o en este caso, si estoy comprando, un descuento se convertiría en un ingreso, ¿no? Sí, eso significa, estamos dando tips. Exactamente. Claro. No, y es verdad, porque de pronto puede sonar muy técnico la palabra llevar a los resultados. Pero cuando mencionamos llevar a resultados, es que lo vamos a llevar a las cuentas de resultados. Llámese ingresos o llámese gastos. En el caso de los inventarios, estaríamos en compras, o sea, unos ingresos. En cuanto a los criterios de medición, se conservan. Podrá emplear el sistema de inventario periódico o permanente. Sí. Y Fíjate que aquí sí lo menciona de manera explícita el periódico, cosa que no ocurre ni en plenas ni en pymes. Aquí, en el decreto 2706, donde está contenido la información que estamos hablando, del 2012, habla de los sistemas. Y la forma de valorizarlo, que podría ser PEPS, primeros en entrada, primeros en salir, promedio ponderado, ¿no? WEBS descartado. El WEBS desde hace muchos años ha venido o perdió vigencia a raíz de que las entidades tributarias no empezaron a rechazar eso a nivel mundial y que no refleja la realidad económica, porque se van quedando como yo vendo al último precio, entonces resulta de que se me van quedando los precios más baratos y eso no es, así no queda valorizado el inventario. Entonces no refleja razonablemente la información. Una realidad. Es correcto. En cuanto a los criterios de medición, también dice que se debe emplear el mismo método de evaluación, pero sí permite cambiar los métodos de los sistemas. Ah, sí. O sea, se puede cambiar de... Ajá. Y es que, ahora yo hago una aclaración también allí. En cualquiera de los estándares, yo puedo tener la mayoría de inventarios con promedio ponderado, para colocar un ejemplo. Y resulta que el producto A lo llevo por PEPS. Solo ese. ¿Por qué? Porque su naturaleza me generaría ese tipo de situaciones. Voy a colocar un ejemplo. Yo vendo insumos para impresoras. Entonces vendo insumos para impresoras y el insumo para la impresora es
los toners de diferentes clases de marca, etcétera, etcétera. Entonces eso los puedo llevar por costo promedio ponderado y no tengo ningún problema. Pero adicionalmente vendo impresoras. Las impresoras se recomienda llevarlas por PEPS. ¿Por qué motivo por PEPS? Porque las impresoras, entre más tiempo se van quedando, van perdiendo valor, ¿no? Entonces se recomienda que se tomen siempre, por la tecnología se pueden volver obsoletas, entonces se toma siempre ese precio, es el primero que entra, es la primero que sale. Entonces eso es, a pesar de que yo puedo tener incluso situaciones donde por los modelos lo podría manejar. Entonces yo puedo tener dos impresoras, la una difiere brevemente de la otra, entonces se permite de que se maneje de manera independiente, ¿no? Independiente. Uh-huh. Bueno, el deterioro. Los inventarios aquí también son el deterioro. ¿Qué significa deterioro en inventario? El deterioro o pérdida de valor, para que siempre sepamos, pues no vamos a confundir las palabras. Deterioro significa pérdida de valor. La pérdida de valor del inventario o deterioro es cuando el inventario ya no tiene su valor de venta igual. Perdió sus características de... También puede haber obsolescencia, también podría haber deterioro físico. Entonces vamos a poner varios ejemplos de eso. Deterioro. Yo tengo un inventario para mostrario. Correcto. Tengo televisores, pero tengo tabletas. Pero resulta que la gente entra, los coge, los usa, entonces se me deteriora ese inventario. Puede ser que no tanto, pero tiene un grado de deterioro. Por eso normalmente cuando uno compra un televisor, un computador de mostrador, siempre vale un poco menos. Siempre. Y en algunos casos podría presentarse. ¿Y cuándo se genera deterioro? Cuando esa pérdida de valor está por debajo del costo. Siempre hay que aclarar que el deterioro de inventarios es cuando se baja tanto el precio que va por debajo del valor de costo, perdón. Pongamos un ejemplo. El inventario me costó 1,000 pesos, pero si yo lo voy a vender, no lo podría vender en más de 900 pesos. Me costó 1,000, solo lo puedo vender en 900. ¿Qué significa? Que está deteriorado en 100 pesos. Entonces, mi inventario ha perdido valor frente a la venta. Entonces, el deterioro es pérdida de valor. Normalmente ocurre también con modas, como por ejemplo, un pequeño almacén de calzado, cuando coloca estos zapaticos están en promoción. A veces dicen, vendo 2 por 1. Eso significa deterioro. Lleve uno y el otro se lo entrego a la mitad de precio. Eso es allí. No necesariamente, pero hay como indicios de un posible deterioro. Pero sí hay deterioro cuando tú ves, por ejemplo, descuentos del 60%, descuentos del 80% que pueden darse. Entonces, la moda puede deteriorar mucho, la ropa, el calzado puede llegar a deteriorar mucho un producto. Los criterios de revelación se conservan muy similar a como comentábamos un momento atrás, la parte de cuentas por cobrar y para inversiones, ¿sí? Que se mantengan disponibles o estén dentro del curso normal de operaciones y en forma de materiales o suministros. Es correcto, que se clasifique. Que yo no muestre, puede ser que muestre en el balance, en el estado de situación financiera, puede ser que muestre total inventarios, pero en las notas, así sean resumidas, miren, para la venta, tanto, en proceso, tanto, suministros, tanto. O sea, también me pide, y esto también lo piden todos los estándares, tanto plenas como pymes, piden la misma característica. La nota como tal. Es correcto. Los conjuntos residenciales, por ejemplo, ya vimos, básicamente aquí estaríamos cerrando con este capítulo de inventarios. ¿Qué otros impactos podemos ver, por ejemplo, en un conjunto residencial general? Me he encontrado, por ejemplo, en varias consultas que he realizado, que hay mucho sobre ellos, sobre los conjuntos residenciales. Sería bueno que
miráramos cómo le está impactando, por ejemplo, Cualquiera de estos tres temas. cualquiera de estos Hablemos tres de las temas. cuentas por cobrar, que es muy sensible en una unidad residencial. ¿Cuál es el deterioro? Cuando un propietario no paga la cuota. No paga la cuota. Incluso a algunos les causan intereses. Y hay veces que ha habido conjuntos que les ha tocado rematar el bien para poder recuperar algo, porque es que pues hay extremos, ¿no? Cojamos uno sencillo primero. Uno sencillo es no paga las cuotas, pero la persona entra a conciliar, dice, mire, yo debo 2 años de cuota de administración, entonces si usted me descuenta un determinado porcentaje, entonces ese porcentaje pues yo lo dejo sin ningún problema y lo pago. Pues por ejemplo, debo 1.000.000 de pesos, si me deja la deuda en 800 la pago ya. Entonces eso podría ser un deterioro, porque realmente la cuenta por cobrar vale 1.000, pero con tal de recaudar, prefiero sacrificar una pérdida de 20, que sería el deterioro, y recaudar los 800. Pero coloquemos un caso extremo. ¿Cuál caso extremo? La persona 1 año, 2 años, 5 años, hasta que llega un momento en que se le dice, no, pues entremos ya en un proceso jurídico muy largo que podría llegar, y cada mes va, porque esos procesos son muy lentos. Cuando menos pensamos, la persona debe 5 años. Muchas veces nos encontramos que debe hasta el predial, el impuesto de la propiedad. Entonces debe predial y debe administración. Puede deber hasta cuotas extraordinarias. Entonces cuando menos piensa la persona dice, no, es que yo no tengo para pagar, ya quédense con el apartamento, quédense con el lote, porque hasta puede ser una unidad residencial de lotes, o quédense con el local. Correcto. Entonces, en ese caso, puede ser que cuando se haga el remate, no se recupere todo, y ahí hay un deterioro de esa cartera que yo tenga. Entonces te puedes dar cuenta que cualquiera que sea el tipo de entidad puede llegar. Muchas personas dicen, pero es que eso lo hemos hecho toda la vida. Y yo, sí, es que el hecho de que estemos implementando un nuevo marco técnico no significa que ahora vamos a hacer cosas raras o misteriosas. No, lo que está haciéndose es dejando claro qué significa cada situación. En este caso, el término deterioro, que puede sonar un poco nuevo, novedoso, está haciendo alusión a la pérdida de valor de un bien, ¿no? Haciendo un paréntesis, este grupo, aquí en este grupo, 3 entraría un buen número, si no casi un 90% de todos estos conjuntos residenciales, sí. que realmente el impacto de ellos en norma internacional no es mucho, no es muy alto, no es muy alto. Y ha habido diferencias, por ejemplo, de que quién va a aprobar las políticas contables, por ejemplo, donde solamente está el administrador, que llevar eso a una asamblea. A una asamblea. Que pues no tiene... Es que mira, todo el tiempo, Edison, hemos tenido políticas contables. Lo que pasa es que esta revolución lo que ha hecho es que se deben dejar explícitas las políticas contables. ¿Y por qué explícitas? Es que ocurre dentro de la tradición contable que está un contador y maneja las cosas a su modo. Se va ese contador y llega otro y él coloca otra metodología. Se va ese contador y llega otro y quita lo que han hecho los 2 anteriores y coloca otras nuevas situaciones. ¿Cuál es entonces el oficio de las políticas? Un momentico. Antes de cambiar un proceso, fíjese qué tenemos en la empresa. Y esa es una de las importancias de las políticas contables. Que antes de hacer cualquier cambio, tiene que como llevar el debido proceso para colocarle un término técnico a esa parte. Y viendo estas 3 secciones que acabamos de ver, cada una de ellas considera que debe llevar una política. Es correcto, cada una. Entonces, tenemos una política de medición, que sería el costo histórico. Correcto. Posterior también, y unas revelaciones que hemos siempre dicho, las inversiones tienen que mostrarme el valor de la inversión más los intereses, es una forma de revelarlo. La cuenta por cobrar, el valor, la revelación, también los intereses, y los inventarios, cada uno de los tipos de inventario, y para cualquiera de los 3, el posible deterioro. Deterioro de inversiones, deterioro de cuentas por cobrar y deterioro de inventarios. Esas son las revelaciones.
Correcto. Ese sería como el resumen de estos tres capítulos que tiene el decreto 2706 que estamos haciendo y que, como yo insisto, muy amablemente Edilson nos ha traído a colación en pro de que exista un poco más de difusión para ese pequeño empresario, esa pequeña empresa, esa microempresa, esa empresa de familia muy pequeñita que quiere implementar este nuevo modelo para que pueda obtener información que le sirva para saber cómo va su negocio. Perfecto. Esperamos entonces, Edilson, tenerte en una próxima ocasión para que sigamos con otros capítulos de este marco técnico para microempresas. Claro que sí. Y a todos ustedes los invitamos para una próxima caso de NIF aquí en su portal de aprenderif.com.